La mamá coneja y su hija conejita. Había una vez, en un pueblo rodeado de campos verdes y flores silvestres, una mamá coneja llamada Pelusa. Pelusa era muy pobre, pero trabajaba duro para cuidar a su hijita, una pequeña conejita llamada Mimi. Mimi era alegre y juguetona, pero su mamá tenía que pasar largas horas trabajando en el campo para poder darle de comer. Un día, Pelusa recibió una oferta de trabajo en la ciudad. Es un trabajo que pagará bien. Podrás ahorrar para darle una mejor vida a Mimi. Le dijo un amigo. Pelusa sabía que no podía llevar a Mimi con ella, así que decidió dejarla al cuidado de su hermana, la tía coneja, que vivía en el mismo pueblo. La tía coneja tenía un esposo y una hija de la misma edad que Mimi. Por favor, cuida bien de Mimi. Te enviaré dinero cada mes para su comida y sus necesidades. Le dijo Pelusa a su hermana. La tía coneja movió la cabeza afirmativamente y prometió cuidar de Mimi como si fuera su propia hija. Pelusa, con el corazón apretado, se despidió de su hijita y partió hacia la ciudad. Al principio, todo parecía ir bien. Pelusa trabajaba duro y enviaba dinero a su hermana cada mes. Pero lo que Pelusa no sabía era que la tía coneja y su esposo se gastaban el dinero en cosas para ellos mismos. Mimi no recibía la atención ni el cuidado que necesitaba. Mimi, que era una conejita pequeña y frágil, comenzó a sentirse triste y sola. Extrañaba mucho a su mamá y no entendía por qué su tía no la cuidaba como antes. ¿Dónde está mi mamá?, preguntaba Mimi, con lágrimas en los ojos. Tu mamá está trabajando. No molestes, respondía la tía coneja, sin mirarla. Los días pasaron, y Mimi se fue debilitando. No comía bien, no jugaba y pasaba las noches llorando. La hija de la tía coneja, que era egoísta y malcriada, se burlaba de Mimi y no la dejaba jugar con sus juguetes. Un día, Pelusa regresó al pueblo. Estaba emocionada de ver a su hijita después de tanto tiempo. Pero cuando llegó a la casa de su hermana, algo no estaba bien. ¿Dónde está Mimi?, preguntó Pelusa, mirando a su alrededor. La tía coneja, nerviosa, le dijo. Mimi está bien. Solo que se manchó con pintura y ahora es de otro color. Pelusa, confundida, vio a una conejita de color diferente sentada en un rincón. ¿Mimi?, preguntó, acercándose. La conejita bajó la cabeza y susurró. No soy Mimi. Soy tu sobrina. Pelusa se quedó helada. ¿Dónde está mi hija?, gritó, desesperada. La tía coneja no supo qué decir. Pelusa corrió por toda la casa, buscando a Mimi, pero no la encontró. Finalmente, una vecina le contó la verdad. Mimi había estado muy enferma y, por falta de cuidados, había fallecido. Pelusa, destrozada, cayó al suelo y lloró desconsoladamente. Mi pobre Mimi. No debí dejarte, gritó, abrazando el vacío que dejó su hija. Esa noche, Pelusa se quedó dormida llorando. Soñó que Mimi estaba a su lado, jugando y riendo como antes. En el sueño, Mimi le dijo. Mamá, no te preocupes. Estoy bien. Pero prométeme que nunca más dejarás de cuidar a los que amas. Pelusa despertó con el corazón acelerado. Miró a su alrededor y vio que estaba en su propia casa, con Mimi durmiendo tranquilamente a su lado. Todo había sido un sueño. Pelusa abrazó a su hijita con fuerza y prometió nunca más separarse de ella. Nunca más te dejaré, Mimi. Eres lo más importante para mí, dijo, con lágrimas de alivio. Desde ese día, Pelusa encontró trabajo en el pueblo y se aseguró de estar siempre cerca de Mimi. Aprendió que el amor y el cuidado son más importantes que cualquier cosa material. Este cuento nos enseña que el tiempo y el amor que dedicamos a nuestros seres queridos son más valiosos que cualquier cosa material. Nunca debemos descuidar a quienes amamos por perseguir cosas que, al final, no nos harán felices. Hasta la próxima aventura.